que me ha invitado. Quiero agradecer también a todos los asistentes a nuestro intercambio de conocimientos. Si en algún momento hubiera alguna duda, por favor, no duden en escribir. Voy a estar atenta al chat y también voy a estar atenta a que ustedes puedan levantar la mano. Bien, para comenzar este compartir de conocimientos, quisiera que ustedes puedan escribir en el chat si en algún momento a lo largo de sus vidas ustedes han conocido a una persona que ha sufrido de violencia sexual. Entonces, solamente en el chat van a escribir sí o no, si en algún momento han conocido a una persona que ha sufrido de violencia sexual. A ver, por favor, solamente el sí o el no. A ver, ahí tienen la opción en el chat para que puedan escribir. Muy bien, Anel ha puesto que sí, Emma sí, Flor sí. A ver, por favor, para que pueda ser interactivo nuestra clase. Sheila también, muchas gracias, Sheila. ¿Alguien más? Shirei me comenta que no. ¿Alguien más habrá conocido? Bien, la pregunta general es si en algún momento ustedes han conocido a una persona que ha sufrido violencia sexual. ¿Es un sí o un no? Bien, se están animando a contestar. Mientras tanto, mientras se animan a contestar, voy a comentarles algunos casos, ¿no? Yo he trabajado en algunas instituciones, en albergues, en orfanatos, donde la situación de la violencia sexual es el pan de cada día, lamentablemente, ¿no? Entonces, los niños y niñas ingresan a estas instituciones por una orden del Poder Judicial o por la institución como la UPE, ingresan a las instituciones de acogimiento y tienen historias realmente tristes, realmente impactantes, ¿no? Estas historias tristes o impactantes, uno las puede leer en su expediente, ¿no? Es recomendado no ahondar en estas historias tristes, pero sí desde la posición de psicólogos, de trabajadores sociales, de enfermeros o de personas que van a cuidar a estos niños, niñas y adolescentes, es bueno que podamos tener el conocimiento, ¿no? Y quisiera partir desde ese punto. Cuando un niño, niña o adolescente narra la situación de la violencia sexual, lo hace en una prueba anticipada, lo hace en la cámara Gesell, ¿no? Esta cámara Gesell la realiza un perito estatal, un psicólogo acreditado que trabaja en una institución del gobierno y le hace todas las preguntas correspondientes en el marco de un protocolo, ¿ya? Entonces, esta prueba que va a servir y que sirve para que pueda impartirse la justicia, la hace este psicólogo en una sala que todo está bajo los lineamientos del protocolo y el niño, la niña o el adolescente va contando, va narrando lo que le ha sucedido. Es recomendado que esto no se vuelva a repetir por la situación de la revictimización. Eso es muy importante. Entonces, lo que se busca es que la persona que ha pasado por eso no vuelva a narrar los hechos porque genera una situación de que vuelve a experimentar y a vivir, a menos que sea en el marco de una psicoterapia, ¿no? Y cuando hablo de una psicoterapia, hablo de un psicólogo que también, después de haberse licenciado
ha tenido estudios en psicoterapia, en tratamiento, y este psicólogo o psicóloga va a lograr hablar con el niño, niña o adolescente, y es con la convicción de este niño, niña o adolescente que quiere hablar. O sea, no es que el psicólogo le va a proponer, sino que el niño, niña o adolescente va a querer dialogar y puede contar en ese momento en el marco de una psicoterapia. Entonces, yo quisiera partir desde ese punto, ¿no? Hablar de estos temas genera mucha ansiedad, se activa el estrés postraumático y también se activan los rasgos que pueden estar muy marcados de depresión, tanto en niños, niñas y adolescentes. La señorita Lourdes también ha completado diciendo que sí conoce a una persona. Ahora, más adelante, cuando les dé las estadísticas y algunas normativas, ustedes se darán cuenta que es muy elevado el número de personas que han pasado por violencia sexual a lo largo de sus vidas. En los estudios que hace Vinca Jackson, que es una psicóloga chilena, a la cual yo siempre consulto, siempre leo sus textos, ella habla acerca de la violencia sexual y ella es muy importante para este diálogo que estamos teniendo porque esta psicóloga chilena ha sufrido abuso sexual por parte de su padre, ¿no? A una situación incestuosa. Según comenta, no ha sido la única persona que la ha agredido sexualmente, ¿no? Sino que ella comenta que ha habido 2 personas más relacionadas a su familia. Ella tiene varios libros, sin embargo, en Agua Fresca, que es un libro donde ella cuenta y donde ella puede pasar por la situación de víctima, pero ella no quiere mencionar ese tema como víctima, sino como una sobreviviente de abuso sexual. Y me parece muy interesante esta palabra de sobreviviente de abuso sexual. ¿Por qué? Cuando un niño, niña o adolescente pasa por la situación de abuso sexual, existe todo un corte en su desarrollo psíquico, su desarrollo físico, su desarrollo biológico normal, ¿no? Posiblemente no vamos a ver en ninguno de estos desarrollos cosas muy claras, ¿no? Podemos ver a un niño, a una niña o a un adolescente que pareciera normal en todo su desarrollo. Y es que también existe un síndrome de acomodación al abuso sexual, ¿no? Que el niño, niña o adolescente piensa que el abuso sexual es normal, ¿no? Que es algo que le ha pasado y que es común. Entonces, si nosotros, que yo estoy segura que todos los de esta sala son interesados en el tema, han leído bibliografía, sabemos que los niños, niñas y adolescentes en su desarrollo psicológico sexual normal existe la curiosidad, existe la exploración. No se habla de una masturbación, sí se hablaba, pero específicamente no es una masturbación, es una exploración que se le da. Existen los juegos sexuales que también son normales y naturales, y ustedes me dirán, ¿y cómo diferencio un juego sexual de una violación, ¿no? Un juego sexual se hace de niños y se hace con niños que tienen casi la misma edad o un año o menos un año. Y sobre todo es una situación divertida, ¿no? Digamos que tú los sorprendes y ellos empiezan a reír, ¿no? Porque les da risa darse besos entre ellos o mirarse, ¿no? Entonces, eso de la risa y de que es divertido nos está hablando de un juego sexual, pero cuando ya es una situación de abuso, tú sorprendes la escena y la niña puede estar llorando, ¿no? Y ha habido una situación de amenaza, ¿no? Entonces, eso ya no lo hace
tan bonito ni divertido y ya podríamos hablar de abuso, que también les voy a explicar un poco más adelante. Estoy en la parte de la introducción. Bueno, entonces volviendo al tema, en el desarrollo normal de una persona, en su desarrollo sexual y psíquico, está totalmente natural los juegos sexuales, la exploración, el enamoramiento. Pero cuando una persona, varón o mujer, transgrede este desarrollo natural, genera modificaciones neuronales en la persona, modificaciones psíquicas que se van a representar en el comportamiento, la conducta y cómo expresa sus emociones. Cuando una persona pasa por abuso sexual, es normal en este plano psíquico que ha sido transgredido, que empiece con olvidos, que empiece con cierto grado de bajo de atención y concentración, que empiece también a disociarse, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿qué es eso de disociar? Para que un niño, niña o adolescente pueda recuperarse de un impacto tan fuerte, entonces tiene que continuar su vida o tiene que continuar ese momento con mucha fuerza y eso hace una disociación. Lo normal sería que salga de esa disociación y que pueda llorar, ¿no? Pero a veces se queda disociado porque ha sido el único elemento que ha conseguido para salir adelante, ¿no? También se altera en condiciones neurológicas lo que vendría a ser la amígdala. Ustedes saben que la amígdala es como un timbre que vamos a activarlo para poder atacar, defender y para que puedan salir las emociones. Entonces, ante tanta transgresión del abuso sexual, viene la situación de que la amígdala se queda activada y el niño, niña o adolescente va a estar siempre a la defensiva. Otro punto que también es un poco más común, que seguramente ustedes habrán escuchado, es que las niñas o adolescentes tienen miedo al contacto con los varones, pero también pasa con los niños, ¿no? Dependiendo quién ha sido el agresor. Otras cosas un tanto menos frecuentes, pero que también es importante, es la situación de que la persona agredida sexualmente siempre tiende a buscar afecto, siempre tiende a buscar la aprobación y muchas veces esto genera que pueda deteriorar un tanto su autonomía, su forma normal de poder decidir, la capacidad de decisión y que hay como un efecto de búsqueda de la compulsión, ¿no es cierto? Y esto de la compulsión hace que la niña, niño o adolescente pueda sumergirse en lugares, en situaciones donde se puede repetir este tipo de abusos. Yo les comentaba que trabajaba en centros de atención residencial, donde esto era lamentablemente el pan de cada día, ¿no? Entonces esto hacía que haya leído un montón de historias acerca de abuso sexual, ¿no? Desde las historias donde los padres, los papá, sobre todo papá, hubo un caso de una mamá que hacía tocamientos a su hijo, les hacían tocamientos, pero no solamente tocamientos, también habían situaciones donde no habían tocamientos, pero los padres colocaban videos pornográficos, ¿no? Y se masturbaban. Esto era la historia de un señor y de una niña que llegó al albergue a los 8 años y desde los 4 años la niña estaba expuesta a estos videos, ¿no? Entonces dio como resultado que cuando estaba en el albergue, la niña buscaba besarse, ¿no? Con otros niños o trataba de reproducir lo que ella en tan tierna edad había visualizado, ¿no? Y así se logró poder identificar, pasó por una cámara Gesell y arrojó los resultados
de que había tenido este tipo de contacto, que no había sido un contacto directo, porque había sido mediante videos pornográficos. Existe otra historia también de un albergue donde el padre tenía una enfermedad venérea y había violentado a sus hijos, contagiándolos también de esta enfermedad venérea, ¿no? También existen otras historias donde no ha sido el padre ni la madre, sino ha sido el tío, ha sido el abuelo, ha sido un profesor, y ha sido personas que han tenido mucho acceso a este sistema familiar, ¿no? Quería presentarles también unos videos, pero como estamos en Facebook, posiblemente nos van a bloquear, así que no le voy a poner audio, pero sí les voy a explicar un tanto de qué trataba estos videos, ¿no? En el año 2000, en el año 2017, seguramente ustedes han podido o recuerdan que hubo un caso muy sonado, ¿no? Este caso muy sonado hablaba acerca de una niña llamada Marjorie que vivía en Chilca. Esta niña llamada Marjorie había salido de su casa y se había pues encontrado con un pastor, ¿no? Un pastor, el hijo de un pastor. Y no sabían nada de esta niña, ¿no? Nada, absolutamente nada, la estaban buscando. En este caso, específicamente, habían cosas que a mí me han llamado mucho la atención, ¿no? Este es en la parte de Chilca, aquí había una cámara de seguridad, ¿no? Aquí está la cámara de seguridad. Y se puede apreciar cómo Marjorie, está en pantallas Marjorie, y cómo está el asesino y violador de esta niña, se la estaba llevando, ¿no? Entonces, en la narración, él comentó que le estaba ofreciendo una muñeca, ¿no? Marjorie tenía 8 años, le hizo caso y fue e ingresa por su propia voluntad a la casa de su verdugo, ¿no? El verdugo tuvo a Marjorie alrededor, justo ustedes van a visualizar cómo ingresan a la casa, ¿no? La niña ingresa sin ningún tipo de violencia, ¿no? Incluso él mira para todos lados y cierra la puerta. La niña sale sin vida de ese lugar, ¿no? Estuvo aproximadamente 2 días en ese lugar. Ella fallece esa noche. No está mucho tiempo viva. Él cuenta que la viola en repetidas veces, la violenta sexualmente vía vaginal, pero también contra natura, y luego la viola ya muerta también, ¿no? Luego la bota en, en el camino a Huancavelica, ¿no? Aquí están los pobladores. Cuando hacían referencia, porque querían encontrar a la niña, hay ciertos puntos interesantes en este caso, como por ejemplo que Marjorie tenía una hermanita, pero no era la hija de papá y mamá. Marjorie era la primera hija y la mamá pues había realizado de nuevo su vida y había tenido otra pareja, ¿no? El papá no vivía con ella, entonces estamos hablando de una familia que había roto, ¿no? Y se había ensamblado porque la mamá tenía una nueva pareja. Eh, una niña de 8 años saliendo sola a comprar a la tienda. Ustedes me dirán, pero no tiene nada de malo, yo tengo mi hija, mi sobrina, ¿no? Que sí va a la tienda, ¿no? En realidad, esto es discutible porque nuestra sociedad debería ser una sociedad que cuide a los niños, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes. Es por eso que se han armado muchas pilotos donde yo cuido a tu hijo, tú cuidas a mi hijo, y si vemos que está siendo llevado por otro, avisamos, ¿no? Así como una comunidad. Lamentablemente, no es tanto así, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que cuidar muchísimo a nuestros hijos. Y en este caso, la niña no mostró ningún tipo de desconfianza y es por eso que se fue con el hijo de los pastores, ¿no? Al ofrecerle una muñeca.
También algo que llamaba la atención es que la mamá sale a buscar a Marjorie media hora después, ¿no? O sea, en ese lapso de tiempo se perdió mucho tiempo, ¿no? Ustedes miran, pero es una media hora y no estaría tan atenta, ¿no? Sí pueden haber muchas situaciones, pero cuando ya habla el criminal que ha sido condenado, él menciona que sí había hecho un estudio, ¿no? Había identificado quién iba a ser su víctima. Había identificado que era una niña solitaria, era una niña que no tenía a sus padres juntos, era una niña que estaba pues en la calle, salía a comprar y había hecho todo un rastreo, ¿no? Y usualmente el agresor hace eso, ¿no? Sabe, hace un estudio, quizás este es un estudio grande que él hizo, ¿no? Porque pues fue muy sonado y tuvo también tuvimos la oportunidad de escucharlo en otras situaciones, quizás esto se queda en el olvido, ¿no? Y nunca se le pregunta por qué lo hiciste. Pero él hizo un estudio e identificó quién iba a ser su víctima y la buscó, ¿no? Entonces, en este caso de la niña Marjorie, yo quisiera que puedan escribir en el chat cuáles son las características que tenía esta niña para que pueda ser víctima de abuso sexual. A ver, según lo que les he contado. A ver, por favor, escriban. ¿Qué características tenía esta niña para que pueda ser víctima de abuso sexual? A ver, vamos a leer nuestro chat. A ver, por favor, si pueden escribir. Yo ya les he dicho que tenía algunas características, como por ejemplo, venía de un hogar separado, ¿no? Otra característica es que era una niña, a ver, voy a leer, creo que me han escrito. Muy bien, gracias, Rosalba. Los padres no estaban pendientes de ella, ¿no? La miraba muy sola, siempre que salía a la calle. Una niña solitaria, un hogar disfuncional, era muy confiada, padres ausentes, desprotegida y hogar disfuncional. Era vulnerable. Gracias, Bel, gracias, Jair. Todo eso es real, ¿no? Ustedes saben que existen 11 tipos de familia. No podemos decir que la familia ideal es esa familia de papá, mamá y sus hijos, ¿no? Que sería hermoso, lindo, si fuera así, y tendría que ser así, ¿no? Pero no, existen varios tipos de familia y son los nuevos retos que tenemos las personas dedicadas a guiar personas dentro de una familia. Existen las familias monoparentales, existen las familias ensambladas, ¿no? Que son familias que tienen un reto más grande, porque tienen que priorizar y proteger a los niños, niñas y adolescentes, que son la población en riesgo y vulnerable, ¿no? Es por esa razón que se menciona, y esta es una frase antigua que dice que si uno quiere tener un hijo o una hija, tiene que prepararse 20 años antes, ¿no? Quizás yo le puedo preguntar a Vladimir Gutiérrez Palomino, ¿tú quieres ser papá, Vladimir? Quizás lo es, ¿no? Pero voy a hacer el ejemplo de que no lo es. Y me dice, no, pero psicóloga, yo todavía, de acá 5 o 6 años, ¿no? O 10, ¿no? Todavía estoy muy joven. Está bien, pero tienes que ir preparándote para que puedas tener una paternidad responsable y para que puedas tener todas las competencias parentales, perdón, y se puede evitar todos estos puntos. Vinca Jackson, que es la psicóloga de la que siempre voy a hablar porque es un referente latinoamericano en estudios de violencia sexual, ella menciona que no se puede encasillar y decir, a este niño sí le va a pasar,
a este niño no le va a pasar. Esta persona sí va a ser una persona agresora sexualmente y esta persona no va a ser una persona que va a agredir. No se podría decir eso a razón de que el ser humano es un ser integral y es un ser que no se puede definir al 100%, ¿no? Si bien es cierto, los psicólogos, los psiquiatras, los psicólogos que somos los que vamos a describir la personalidad y podemos predecir, pero no podemos ir más allá de la libertad y también de lo que no se puede conocer de un ser humano. Es por esa razón que Vinca Jackson dice en su teoría, en los estudios que ella ha hecho, que la violencia sexual puede ser en todo tipo de estrato social, desde los estratos que tienen mucho dinero hasta los estratos que tienen dinero mediano o los estratos bajos económicos, ¿no? En cualquier estrato. También menciona que puede ser en cualquier tipo de religión. Quizás ha salido más lo de la religión católica, pero pasa en todo tipo de religión. También puede ser, y no son exentos de peligro, los niños que tienen familias funcionales y que por una situación fortuita de un día se lleva a cabo una situación de riesgo y hace que este niño o niña que tiene una familia funcional ante los ojos de los estudiosos, de nosotros, puede pasar por violencia sexual, ¿no? Entonces, el riesgo está latente en diferentes puntos, ¿no? Vamos a ver otro video que también les voy a mostrar. Esto ya no es de un presunto agresor, sino que es un video que ha pasado aquí en Huancayo y que quiero compartirlo también para hablar. No le voy a poner el volumen porque nos pueden cortar la transmisión. Esto es en el Cerrito de la Libertad. Había una puber que le están robando en las imágenes. Ahí está la puber, ¿ve? Uno va, le empieza pues a robar y se acercan varios, ¿no? Y le hacen tocamientos indebidos y todo eso queda en las cámaras, ¿no? Bien. Entonces, para partir de ese punto, ¿no? La violencia sexual puede pasar en cualquier tipo de circunstancia, en cualquier tipo de estrato, en cualquier tipo de religión. Lo que vamos a tratar de mostrar en esta nuestra sesión es de ver algunos puntos que han tenido los estudiosos, los teóricos y que han tratado de conceptualizar para darnos una mejor idea y para poder abrir el bicho de la investigación, porque muchos de los que están aquí presentes seguramente van a seguir investigando y van a llegar a más conclusiones. Como todo es un constructo teórico, no se puede cerrar. Por el contrario, se abre para seguir debatiendo. Bien, a ver, voy a compartir ahora el material. Factores de riesgo para la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Las edades que vamos a ver pues son de 0 hasta los 17 años, ¿no? Esto es lo primero, ustedes pueden ingresar y van a ver todas las personas que están buscadas, ¿no? Que están buscadas por la situación de violencia sexual y que en muchas ocasiones se esconden tan bien que no están cumpliendo su condena, ¿no? Esto es triste porque hay una parte en el protocolo de la Cámara Gesell cuando se le pregunta al niño, niña o adolescente y
y se le dice, ¿no? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es la motivación? En otras palabras, les estoy hablando un poco más suelta, ¿no? ¿Cuál sería tu motivación o cuál es tu motivación al contar todo lo que me estás contando? Entonces, los niños, niñas y adolescentes, ¿qué te dicen? Yo quiero hacer justicia, ¿no? O te dicen, yo quiero que esa persona no vuelva a dañar a otra persona y por eso lo hago, ¿no? Entonces, tú ves el ansia de esos niños de que se pueda hacer justicia, ¿no? Y hacer justicia es el hecho de denunciar. Lamentablemente, estamos en una sociedad donde hay secretos familiares muy fuertes, muy, muy fuertes. Y eso también podría ser motivo de investigación de los que me están escuchando, ¿no? ¿Cómo es esto de los secretos familiares? Cuando pasa esto en la familia y lo ha realizado el tío, la tía, el papá, la mamá, a veces no se denuncia porque dicen, no, por favor, no lo va a volver a hacer, vamos a salir adelante, ¿no? Que vaya a una terapia. Entonces, no se dice y se queda todo en silencio, ¿no? Pensando que esa es la solución. Y ustedes, a lo largo de su carrera, yo estoy segura que va a pasar eso, ¿no? Que las personas no van a querer hablar y muchas veces van a sentir una situación de impotencia. Y otras veces los que van a tener que hacer las denuncias son ustedes, ¿no? Porque también me ha pasado, ¿no? A lo largo de mi carrera profesional, he tenido que asumir el punto de hacer una denuncia, ¿no? Porque si la mamá, el papá no quiere, entonces yo al haber escuchado no me puedo quedar callada porque ya sería cómplice, ¿no? Entonces, ante ese punto habría que tener mucho cuidado. Si un niño, niña o adolescente confía en nosotros y nos dice, mi tío, mi papá me ha tocado, me ha hecho esto, entonces nosotros debemos ir a las autoridades, ¿no? Esto es una toma de lo que les he contado, el caso de Marjorie, que ha sido a nivel nacional muy difundido y, y hemos identificado un tanto cuáles eran estos factores que hicieron que Marjorie sea una presa fácil para este sujeto que ya ha sido condenado. Esto ha sido una noticia que salió en el diario Correo, es del año 2019, antes de la pandemia, y nos habla acerca del índice de abuso, ¿no? Colocando a Lima como el lugar que tiene mayores casos de denuncias, sigue Junín, luego Ayacucho, Arequipa, Huancavelica, Huánuco, Pasco. Y dando, miren, cómo por provincia, que Huancayo tenía 80 casos y de estos 80 casos, 76 son víctimas mujeres y 4 hombres. Ante estos casos nosotros podemos tener también todo un análisis, ¿no? Porque presuntamente pareciera que son los hombres en un menor grado, ¿no? De violencia, pero muchas veces los hombres no quieren contar por una situación de vergüenza, ¿no? Es más fácil para la mujer, entre comillas, poder mencionar y que recepcionen tu caso que cuando eres un hombre, ¿no? Vamos a ver ahora en Jauja, 5, 2 casos, en Satipo 57, 7, en Chilca 15 y un varón. Siempre la data de los varones es menor, ¿ven? Y el mayor número de víctimas tiene edades de 0 a 17 años, o sea, son niños, niñas y adolescentes. Existe también un gran número de personas que trabajan en centros de apoyo que lamentablemente también son agresores sexuales, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué será, no? Eh, Porque muchas de las personas que se dedican a este tipo de querer reparar, ¿no? Reparar lo que les ha sucedido también,
A veces no llevan terapia, no ven de frente su conflicto y al sumergirse en estas organizaciones de apoyo, pues tienden a quemarse, ¿no? En vez de ayudarse a sí mismas, empiezan a quemarse y sale su lado psicopático, ¿no? También se tendría que hacer una mejor selección para los trabajadores que van a tener casos bastante sensibles y graves, ¿no? Bueno, estas son noticias, lamentablemente también son el pan de cada día en los diarios. Ustedes, de hecho, que los han visto, leído y comparten, ¿no? Arturo Díaz menciona que los violadores están más cerca de nuestro grupo social o nuestro entorno familiar o amical. Eso es real, eso es real. La persona que es abusadora sexual no está tan lejos, ¿no? Pareciera o quisiéramos que esté lejos, ¿no? Pero está muy cerca a nuestro entorno familiar. Esas son algunas noticias. Bueno, esto es una data que es de la Policía Nacional del Perú del 2020 y estábamos en pandemia, y es una data de cuántos casos ha habido de violencia, de denuncias por violencia sexual, ¿no? Entonces ahí está en Lima, en Junín dice 400 casos en mujeres y 29 en varones, ¿no? En Madre de Dios, si ustedes ven, visualizan, es 82 y 52, casi es un número parejo, ¿no? No, parejo, entre varones y mujeres. San Martín, ustedes también están visualizándolo, Huancavelica. En Lima es abismal la diferencia, 1657 y 56 casos de varones. Entonces, esa es más o menos la data cuando estábamos en situación de COVID. Vamos ahora a hablar sobre los factores de riesgo, ¿no? Y para eso he tomado algunas investigaciones que están colocadas en la diapositiva, donde dice que los factores de riesgo serían factores sociodemográficos, ¿no? Y estos factores sociodemográficos, que estamos hablando del lugar, de la ubicación, de donde vive y las personas con las cuales está conectado, son bastante importantes para el abuso sexual y las prácticas sexuales implícitas, ¿no? Entonces, para estos autores, para todos estos autores, incluida la Organización Mundial de la Salud, basado en el 2016, es el aspecto social demográfico, lo que influye como factor de riesgo. Ahora, vamos a hablar sobre los factores de vulnerabilidad. En los factores de vulnerabilidad influye mucho la parte del impacto psicopatológico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del impacto psicopatológico? Que tanto la persona que va a ser el agresor, ¿no? Como la familia del que va a ser la persona víctima, tienen rasgos que se están distorsionando, que están saliendo de lo que vendría a ser la normalidad, y eso lo hace vulnerable. Psicóloga, no le entendí esa parte. ¿Cómo es eso? Les voy a explicar un poquito más sencillo. La persona que va a tener este tipo de tendencias pedófilas, este tipo de perversiones, es una persona que mentalmente no está bien. Estos rasgos son a veces difíciles de poder colocar en una vitrina y saber quién y quién no. Sin embargo, se puede uno dar cuenta por algunas cosas que voy a ejemplificar, ¿no? Es una persona muy carismática, sin embargo, para mucho tiempo sola, o no le conocemos una pareja, o no se estabiliza, ¿no? Y ustedes me dirán, pero yo conocí a una persona que es totalmente diferente y que sí ha resultado ser un agresor sexual, porque no hay
exactamente una receta o una clasificación del agresor sexual, ¿no? Pero en los pequeños detalles podemos darnos cuenta de que puede tener esa tendencia a desarrollar esta psicopatía, ¿no? Es por eso que estos agresores buscan estar siempre al lado de los niños, ¿no? Y es un trabajo y una tarea de todos. Es por eso que si todos hacemos nuestro trabajo, saldría una sociedad mejor, desde las personas que seleccionan para poder ingresar a un trabajo, ¿no? En el caso de los docentes, desde las personas que van haciendo los chequeos en los centros de salud a toda la población, haciendo tamizajes BIF, y también los padres, ¿no? Que son los que se van a hacer cargo de los futuros hombres, ¿no? Entonces, si ven por ahí alguna distorsión, tienen que llevarlo al niño, al futuro adulto, a que pueda hacerse una evaluación psicológica, ¿no? Estoy hablando en el caso de los agresores. En el caso de las familias, te va dando con mucha más luz y claridad cuando tú visualizas a una familia que tiene muchos hijos o que es una mujer, la madre, el padre que son inmaduros y que dejan a sus hijos en la calle, ¿no? Entonces ya te va dando indicios de que estos puntos están dando factores de vulnerabilidad. Y una familia donde los padres no son muy conscientes son la cuna de la psicopatología, ¿no? Que se puede generar o que ya se está generando. En el otro punto, y es importante también hablar sobre los factores protectores, ¿no? Porque a pesar de que un niño, niña o adolescente pueda tener todas las condiciones para que pueda ser una víctima de abuso sexual, a veces no pasa, o sea, no llegan a ser víctimas. ¿Por qué? Porque han desarrollado puntos claves en la resiliencia. Y es por eso lo positivo de hacer promoción en la infancia. Y el hacer promoción en la infancia es generar proyectos de apoyo social que estén dirigidos a la educación, al arte, al deporte, que hace que uno genere círculos donde puedan integrarse los niños y se les pueda hablar acerca de que tienen que cuidar su cuerpo, de que tienen que avisar, ¿no? Y yo sé que hay muchos movimientos que lo hacen. La misma escuela, colegio también es un hecho de promocionar la infancia, ¿no? Y cuidarla y protegerla. Entonces hay una población que puede tener una familia disfuncional, pero que no llega a pasar por el abuso sexual. También existe un grupo de personas que son sobrevivientes del abuso sexual, pero que se han protegido tan bien y que han sido tan resilientes que no han vuelto a pasar por situaciones extremas donde su integridad pueda estar en amenaza o riesgo y que han logrado vencer todas estas situaciones desfavorables y que pueden salir adelante, ¿no? Esto es maravilloso y genial, porque sí existen personas que han pasado por abuso sexual, pero no se han estancado y contribuyen y dan fe de cómo es tener salud mental. Voy a explicar un poquito de la salud mental justo en esta parte que estamos hablando de los factores protectores. La salud mental es una condición donde tú puedes haber tenido obsesiones, depresión, ansiedad, momentos muy malos, incluso poder tener rasgo psicótico, pero a pesar de todos estos factores, tú sales adelante, tú quieres salir adelante, quieres curarte y quieres progresar. Y ante ese punto es donde todos nosotros debemos dirigirnos. Quizás alguno de los que me está escuchando ha pasado por un tema de violencia sexual y es un sobreviviente de violencia sexual. Es como si hubiera ido a la guerra
y ha tenido que atravesar todas estas situaciones desfavorables de una guerra y ha regresado con su estrés postraumático, ¿no? Viendo ciertos elementos como amenazantes, desconfiando de las personas, pero a pesar de eso, esta persona sigue adelante. Entonces, eso la hace sobreviviente y resiliente. Vamos ahora con un investigador en Perú, que es Viviano, es del 2019, que nos habla acerca del perfil de las víctimas, ¿no?, de violencia sexual menores de 14 años. En un observatorio nacional de violencia contra las mujeres y los integrantes del núcleo familiar. Esta investigación se hizo en el CEM. ¿Y cómo es esto de esta investigación, no? Que nos dice que 9.815 casos de niños y niñas atendidos en los CEMs en el 2017 y 18, 88% son mujeres, ¿no? Y 12% son varones. Esto desde un análisis crítico no nos debe hacer pensar que es más en mujeres. Sí debe ser más en mujeres, sí es en mujeres más, pero muchas veces los varones se quedan callados y no quieren denunciar esto, ¿no? Y no lo dicen. Abusados por integrantes del grupo familiar, 51%, que es lo que puede darnos una mayor claridad de lo que proponía Arturo Díaz, ¿no? Que decía que es una persona muy cercana. Entonces, bajo la estadística de una investigación, es real, es 1% real, 1% más de la mitad. 48% terceros, no familiares, ¿no? Y el 1% es tanto para la pareja o para la expareja. Y acá nos dice que primer abuso, primer y único abuso, o sea, solamente es una sola vez, un 40.8%. Y el recurrente son 59.4%. Es mayor. En esto del recurrente, es por esa razón que muchas víctimas sobrevivientes llegan a tener hijos de sus presuntos abusadores o de sus abusadores, ¿no? Si ya han comprobado. Esto es un punto interesante porque nos dice qué es lo que más sale en esta investigación. En el niño, lo mayor es la vulnerabilidad. Vulnerabilidad, que vuelvo a repetir, es causada por los rasgos psicopáticos de la familia. La familia debe ser un lugar, hogar, donde que viene de la palabra hoguera, que es un fuego grande, que el mundo de por sí ya es bastante difícil, ¿no? Uno llega a su hogar y se tiene que sentir a salvo, ¿no? Es lo que se tiene que sentir, a veces no es así. Entonces, esto que genera la familia, que es la vulnerabilidad, es el rasgo más grande, el factor más elevado. El síndrome de indefensión, el síndrome de indefensión es el 16.8%, ¿no? ¿Qué es el síndrome de indefensión? Es que el niño ha recibido tanto maltrato a lo largo de su vida que llega a un punto donde ya no se defiende, mamá lo ha pegado, papá le ha dicho que es un tonto, viene otra persona y le puede estar haciendo tocamientos, entonces no se va a defender porque se ha acostumbrado y ha normalizado la violencia. Vivienda insegura es el 14.7%. Problemas de comportamiento, el 11.8%, y presenta hacinamiento, el 11.7%. Son los puntos más destacados en los factores para que un niño pueda llegar a ser víctima. En la persona agresora es el acceso al niño que corrobora lo que nos dijo nuestro compañero Víctor, ¿no? Este es el punto más grande, ¿no? El 38.9%. El agresor tiene un acceso directo al niño. Abuso en el consumo de alcohol no es tan elevado, está el 10%, consumo de drogas, el 6.7%, realiza actos, esto es interesante, realiza actos de violencia física causales de lesiones, 5.6%, a raíz de que
no quieren dejar rastros, ¿no? Miren, es 5.6% y 4.2%. No quieren, es que no quieren ser ubicados, ¿no? Mayor claridad nos da en el acceso al niño. Bueno, entonces, hemos visto todos los factores, estamos llegando al abuso sexual, y es este constructo teórico que nos habla acerca de una situación de violencia, ¿no? De edades diferentes, de condiciones diferentes, donde van a surgir la amenaza, la fuerza, y no hay una situación de igualdad, ¿no? Estamos concentrándonos en los niños, niñas y adolescentes. En adultos también existe la violencia sexual, pero no estamos concentrándonos en eso porque no es el tema. El otro punto es que es una variedad de comportamientos, tanto de contacto como no contacto, ¿no? En el contacto están las caricias, están los frotamientos, el alternar, ¿no? O sea, no solamente le va a tocar, sino que también hace que pueda ser tocado. Las relaciones coitales propiamente dicho, que pueden ser vaginales, anales, ¿no? Que pueden utilizar objetos, los dedos, ¿no? Y existe el otro punto que es el que no hay contacto. No lo he tocado, no lo he tocado, solamente hice que se masturbe, que se tocara y yo lo estaba mirando, pero eso también es un punto importante para una violencia sexual, ¿no? Entonces, si ustedes ven todo lo que está escrito en pantallas, es interesante porque nos está detallando la parte del contacto y la parte que no hay contacto, pero que se une para una violencia sexual. Aquí en Briceño Perrión da una descripción de los 12 factores que podrían ser importantes para poder conceptualizar cuando un niño está en riesgo, ¿no? Y ahí nos dice que existe un riesgo cuando existe la presencia de un padrastro en el hogar. Algunos de los presentes no estará de acuerdo, me dirá, yo he tenido un padrastro y en ningún momento me ha pasado eso, ¿no? Está bien, porque no es una regla general, ¿no? Es simplemente un factor que puede ser o no. La figura paterna, parental, alguna de las dos figuras parentales, papá o mamá, consumidora de alcohol, ¿no? Alcohol y drogas. Violencia familiar. Estamos hablando de que existe 4 tipos de violencias, ¿no? La física, ¿no? Que ya está con la palabra nomás ya la describe, la violencia económica, la violencia relacional y también la violencia sexual propiamente dicha, ¿no? Y la violencia psicológica, ¿no? Me estoy olvidando de la violencia psicológica, que más que nada sería la verbal. También existe un factor cuando el niño o la niña tiene un pequeño y reducido grupo de amigos, ¿no? O sea, en personas que puede confiar. Que se une con lo siguiente, ¿no? Cuando una persona no tiene las herramientas para poder sociabilizar ni hablar con otras personas, genera mayor vínculo de que se pueda desestabilizar. También la etnicidad diferente, ¿no? O sea, esta parte, ¿cómo la entendemos? Bueno, cuando podemos ser nosotros emigrantes, ¿no? Y no estar con un clan familiar amplio. Eso también genera que se pueda confiar en diferentes personas que no están relacionadas de forma consanguínea. Vuelvo a repetir, son factores que tratan de acercarse a explicar, pero que si bien es cierto, no van a reproducir la realidad exacta, porque somos seres humanos y en nuestro mundo de seres humanos existen contradicciones, ¿no? También el nivel de ingreso bajo de parte de los padres, la afiliación religiosa,
esto conectado a que es una afiliación religiosa, pero muy cegada, ¿no? Muy cegada y muy parametrada, ¿no? Donde yo puedo confiar mucho en el sacerdote o en el pastor y yo le voy a dar a mi hija al pastor para que le pueda hacer la catequesis, ¿no? Y de una forma muy cegada. La educación de la figura paterna, nula, ¿no? De que el padre no tenga más allá de estudios de primaria o que sea analfabeta, ¿no? O que haya llegado a educación secundaria, pero que después de eso no ha querido mayor superación. ¿Y por qué será el padre y no la madre, no? Porque habitualmente cuando hay menos educación existe más violencia y hostilidad, ¿no? Familia de origen, bajas capacidades parentales, que pareciera que resume todo esto, y el abandono. Cuando hablamos sobre las capacidades parentales, es otro tema amplio también, estamos hablando de la mentalización, y la mentalización es un tema fascinante que nos habla que es un proceso donde dejamos de vernos o de ver a nuestro hijo como si fuera algo de nosotros, ¿no? Como si fuera una continuación de nosotros, y lo vemos en la plenitud de un ser humano que tiene sus propias necesidades, que tiene sus propios deseos, y podemos apreciar la calidez humana de entregar afecto, el apego. Todo esto es parte de las capacidades parentales y propiamente dicho, el abandono, ¿no? Abandono que puede ser medido de muchas maneras, desde que se abandona un niño en una cajita de zapatos, hasta que puede ser un abandono psicológico cuando paramos trabajando y no estamos con nuestros hijos, ¿no? Bueno, estamos llegando casi al final de nuestra exposición y voy a pedir que me hagan ciertas preguntas. Yo les voy a pasar el material, pero quería compartir con ustedes también un libro que les voy a dejar, que es un libro justamente para trabajarlo con niños que han sufrido este tipo de violencia, ¿no? Que son niños específicamente sobrevivientes, ¿no? Esto les voy a pasar. Es un libro de terapias donde les puedes hacer dibujar, ¿no? Donde generas una forma indirecta de hablar sobre este tema que es difícil, ¿no? Puede ser que durante toda la terapia el niño no te va a decir nunca nada de lo que le ha sucedido, ¿no? Y no es malo, porque todas las personas tenemos nuestro propio proceso, ¿no? Algunas personas cuentan el abuso sexual cuando son niños y está bien que lo digan y así pueden hacer que la ley pueda caer. Mientras que hay otros niños que ya cuando son grandes lo dicen, ya cuando tienen 25, 30, ¿no? Y es mucho más difícil, es imposible en el Perú hacer una denuncia con tanto tiempo que ha pasado, ¿no? Y Vinca Jackson, que es la psicóloga que les menciono, habla sobre que en Chile ella logró que exista pues una ley donde no hay problema. Si la persona cuenta mucho tiempo después lo que le ha sucedido, igual se sigue un proceso, ¿no? Se hace que esto que ha sucedido hace mucho tiempo se comprenda que es un proceso que no todas las personas pueden hablarlo fácilmente, ¿no? Esto también les voy a compartir con el material. Bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta para poder subsanarla o para poder conversar. ¿Pueden activar la opción levantar mano para poder habilitarles el micrófono, por favor? Creo que Yuri Alvarado. Disculpe, buenas noches. Quería hacer una
pregunta respecto de los por qué en los casos de No sé si es mi internet, pero no le escucho bien. No sé si quizás puede escribir la pregunta o pueda activar de nuevo el micrófono, por favor, joven Yuri o señor Yuri Alvarado. No sé si me escucha. No sé si me escuchan. Sí, sí se le escucha, creo que era el internet de nuestro participante. Creo que ha salido, pero creo que también, a ver si seguramente va a volver. Hay un participante, Bel, que quizás quiera preguntar, vi que alzó la mano. No sé si el participante Bel, que alzó la mano, quiera preguntar. Mencionó que lo iba a escribir. Ah, ya. Ya. Quizás, ahí está, Rosalba Loaiza. Hola, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. Hace poco, bueno, yo soy de Huánuco, hace poco se dio un caso en la ciudad de Huánuco que un niño este, fue secuestrado. Sin embargo, sé que el niño no pasó cámara Gesell, no fue visto por un médico legista. Entiendo por lo que el niño ya a partir de los 12 años puede decidir no pasar todo este proceso. Sí, sí. Lo que sucede es que los niños, si hay una negativa de ellos, se puede reprogramar este tipo de audiencias, ¿no? O este tipo de pruebas anticipadas, porque no se puede obligar al niño, ¿no? Entonces, se tiene que pasar por una sensibilización donde se le explica, pero han habido casos que se han caído totalmente ante la negativa del niño o niña en pasar una evaluación sexual de integridad, ¿no? O en no querer pasar la cámara Gesell. Sí, afirmativamente, a veces sucede que el niño no desea y no se le puede obligar, ¿no? Y eso hace que se reprograme y se pueda reprogramar muchas veces hasta que el niño pueda dar su consentimiento, ¿no? Si bien es cierto que son los padres los que firman el consentimiento del acta antes del ingreso a la cámara, los niños también tienen que tener la predisposición, ¿no? Y a veces no se genera esta predisposición y tiende a ser reprogramado. Espero haber contestado su pregunta, señorita Rosalba. Acá hay otra pregunta. ¿Cómo se puede identificar si un niño o niña está siendo víctima? ¿Será, pues, no? Mediante un dibujo. Bel, esa pregunta es bastante difícil e interesante, ¿no? Porque se podría hablar sobre esa pregunta mediante el dibujo, ¿no? Comprenderé que la mayoría
o quizás una gran parte de los asistentes son psicólogos, son estudiantes de psicología, ¿no? Y a veces sucede, porque me ha pasado, que cuando empecé a realizar lo que vendría a ser las pruebas psicodinámicas, me parecía demasiado interesante, ¿no? Entonces, practicaba muchísimo, hacía dibujar, hacía las lecturas, ¿no? Y todo eso es parte del aprendizaje. La prueba psicodinámica es como una radiografía que se tiene que hacer con un protocolo. No se puede hacer en cualquier lugar, no se puede hacer en una hoja cuadriculada, en papel bulky, ¿no? Tiene que ser una hoja A4, tiene que ser con un lápiz 2B, en un ambiente adecuado, en una mesa adecuada, con la luz adecuada. Todo eso influye. Y no se podría precisar si el niño ha pasado violencia sexual solo por un dibujo. Tiene que ser una batería de pruebas psicodinámicas, si es posible, y también una batería de pruebas psicométricas. Y lo que más vale es la entrevista, ¿no? No podemos llegar a hacer las preguntas puntuales de la agresión porque eso lo tiene que hacer en la cámara Gesell, pero sí podemos hacer algún tipo de preguntas que nos podría sugerir que el niño está en riesgo, si lo deja mucho tiempo solos, si se junta con personas mucho mayores que él, si en la parte de la entrevista habla de muchos detalles sexuales, hace bromas sexuales, tiene contenido sexual, ahí nos puede estar sugiriendo, ¿no? Las maestras, que también es una población, las maestras de primaria, de secundaria, las de primaria sobre todo, que es una población que denuncia mucho este tipo de situaciones de violencia sexual, dicen que se van dando cuenta porque baja las calificaciones, tienen falta de atención y concentración, ¿no? Y ahí tendría que pasar una evaluación psicológica. Pero la forma más acertada es mediante la cámara Gesell, ¿no? Para podernos cerciorar, porque es por un perito, ¿no? Y porque es acompañada también de una evaluación psicológica. Bueno, espero haber contestado. Dice acá, ¿podría explicar si hay diferencia en violencia sexual o violación sexual? Sí, sí hay una diferencia, ¿no? Pero es una diferencia que está casi conectada también, ¿no? Porque en la violencia sexual entra todo lo que vendría a ser la parte de contacto y la parte de no contacto en la violencia sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque en la parte de no contacto vendría a ser la exposición a la pornografía y también está la parte del contacto, que es todo lo que vendría a ser tocamientos, ¿no? En la violación sexual, que más que nada sería la violación coital, ya pues es lo que vendría a ser la parte física, ¿no? Entonces, estas dos palabras que parecieron un acertijo están conectadas y están unidas, ¿no? Y te tendría que delimitar para hacer una exploración pericial, ¿no? Bel dice, ya le contesté a Bel. Vamos a ver con Karen. En caso de violencia sexual o violación, existe la posibilidad de que la persona que lo ha sufrido tienda a olvidar dicha experiencia por depresión a medida del tiempo, puede presentar ciertas conductas desadaptativas. Sí, porque la violencia sexual, el estar ante una exposición de violencia sexual por contacto o no contacto, hace que el cerebro tenga que actuar de forma más rápida y ocasiona la disociación, ¿no? Entonces, cuando uno está disociado, puede permanecer en ese estado un momento o puede quedarse en estado de disociación, lo que conlleva a que, como es un evento traumático, se recuerde solamente fragmentos de memoria, no la situación en sí, sino solo fragmentos de memoria.
Eso pasa siempre en todos los recuerdos, pero como hay carga traumática, esto es mucho más. Y es por eso que se olvida en ciertos casos, ¿no? Por la censura, por la situación de que es algo tan perverso que te daña y por eso tú olvidas. Sí, se generan conductas desadaptativas porque la persona que ha pasado por violencia sexual es una sobreviviente, puede tender a hacer la repetición, la compulsión, a generar que otras personas también la violenten de diferente modo, ¿no? Entonces se necesita una terapia para que pueda salir adelante. Desde los hechos, ¿hasta qué tiempo se debería realizar la entrevista cámara Gesell de un menor de 5 años? Lo mejor sería que fuera en flagrancia, ¿no? O sea, sería lo mejor que fuera ahí mismo, porque se recoge la prueba muy rápida, ¿no? Pero si el menor recuerda, en 3 años se le hace la prueba, ¿no? Si recuerda en masa o si lo quiere contar también, ¿no? Entonces se le hacen las evaluaciones. Arturo Díaz me dice pruebas psicodinámicas. Bueno, dentro de la batería de pruebas que utilizamos los psicólogos, existen las pruebas psicométricas, que son pruebas en cuestionarios, que son pruebas baremadas estadísticamente y que te arroja un resultado en números que va a una tabla. Mientras que hay otras pruebas que son bajo la teoría psicodinámica, la teoría psicoanalítica, que te va a arrojar resultados de tono inconsciente, ¿no? Del tono del inconsciente de la persona. Para que tú puedas desarrollar estas pruebas psicodinámicas, obviamente tienes que tener teoría psicodinámica, ¿no? Si no tienes la teoría psicodinámica, entonces no la puedes realizar, ¿no? A eso me refiero, Arturo Díaz, espero haber contestado. ¿A qué se debe que en la mayoría de los informes psicológicos del SEM, la mayoría tienen afectación psicológica y las pericias de medicina legal, la mayoría no tienen afectación psicológica? Es una pregunta muy difícil la que me haces, Yuri. Voy a tratar de responder. En el orden de la psicología forense, los del SEM también, ¿no? También son parte de este tipo de hacer pericias, ¿no? Sin embargo, los psicólogos, los colegas del SEM, tienen pues su protocolo, ¿no? Tienen un protocolo bastante definido para hacer sus informes psicológicos, mientras que los de medicina legal tienen también un protocolo así bastante rico en información y tienen también otro tipo de acreditaciones y otro tipo también de cursos, talleres, entrenamiento, ¿no? Entonces, como que tienden a hacer un mismo trabajo de apoyo a la persona, pero en esta situación del entrenamiento de cada uno hay diferencias y es por eso que hay diferencias también en su diagnóstico de afectación, ¿no? Tendríamos que, quizás sería muy bueno, ¿no? Hacer quizás un encuentro netamente académico donde un psicólogo con su informe del SEM podría explicar y debatir con un psicólogo de medicina legal, ¿no? Quizás este encuentro no se vea, pero sería muy rico en la forma académica, ¿no? En la forma académica, cuánto nos enriqueceríamos, ¿no? Porque al fin y al cabo no estamos para ver qué psicólogo es el mejor, ¿no? Porque ambos psicólogos tienen sus puntos de acción bien definidos. El psicólogo del SEM tiene su plan de funciones y el psicólogo de medicina legal también tiene su plan de acciones, ¿no? Y lo que sí es que los colegas de medicina legal tienen un mayor peso para que puedan dictaminar, ¿no? Para que ya las autoridades puedan dictaminar.
Eso podría responder. Si un menor de 10 años nos dice que es una persona triste, llora mucho, le gusta ver películas de terror y prefiere estar solo se siente bien con su hermanita menor debido a que sus primos de 18 le fastidian y sus padres le dicen que es negativo, que es negativa, ¿qué problema estaría presentando? Bueno, a lo que iríamos, Bel, es que nos das bastantes datos, me das bastantes datos, pero no podría decirte exactamente cuál sería el diagnóstico, ¿no? Porque tendría que tener más datos. Tendría que entrevistar al niño, aplicarle una batería, tendría que aplicar a los padres, quizás también aplicarles una batería, y luego hacer todo un conjunto de análisis de lo que me están diciendo los padres, de lo que me dice el niño, y así poder dar un diagnóstico, ¿no? Hay una disfunción, existe riesgo, hasta ahí podría yo precisar en ese niño de 10 años. A ti, Ben. Bueno, me dices que Arturo Díaz, que pueda diferenciar si son pruebas o técnicas, ¿no? Psicodinámicas. Son pruebas psicológicas, ¿no? Que nos podría dar, estas pruebas nos dan la técnica para que nosotros podamos precisar y poder fundamentar, ¿no? Pero la palabra exacta es que son pruebas psicológicas. Espero haber contestado, Arturo. Quizás hay alguna otra pregunta. Muy bien. Entonces creo que hemos terminado con nuestra capacitación, con este intercambio de palabras, con este intercambio de conocimientos, con el hecho también de poder agradecerles que hayan estado escuchándome y que han estado haciéndome muchas preguntas. Eso quiere decir que les he generado dudas, que quieren ustedes investigar más, y eso es lo importante, ¿no? Estamos en una sociedad académica donde tenemos que investigar más, refutar, y tenemos que tener esta curiosidad y este interés por ayudar a las personas, pero de un modo netamente con fundamento base teórico y haciendo lo correcto posible para ayudar a los sobrevivientes y también prevenir y aumentar los factores protectores en los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.